buenas tardes. El proyecto del cual yo me voy a referir es el Sistema Nacional de Diagnóstico, Planificación, Seguimiento y Prospección forrajera en sistemas ganaderos, y los que estamos allí somos los que lo estamos siguiendo más de cerca, pero hay muchísima más gente trabajando en ese proyecto. Les presento primero el problema general. Como ustedes saben, la producción ganadera se basa en el flujo de energía, desde la energía que viene del sol hasta que es consumida por el ganado, que previo transformación en materia seca forrajera. Y entonces hay un proceso que está indicado ahí como una flechita roja, que es la tasa con la que se produce forraje, es decir, la productividad, también conocida como tasa de crecimiento, que es una variable muy importante para un sistema ganadero porque es la velocidad con que está generándose la materia prima que va a usar el ganado. Y esa tasa es crítica para establecer lo que a todos los que manejan sistemas de producción ganadera les preocupa, que es el balance entre esa productividad y el uso. Y es importante tener presente que en nuestro país y en general en el mundo, en la mayor parte de los sistemas ganaderos, más del 80% de la producción ganadera está basada en el sistema de uso pastoril, es decir, que la energía que obtienen los animales la obtienen en el lugar, en el campo, a partir de este proceso natural de producción de forraje. Esa productividad es muy variable tanto en el espacio como en el tiempo, es decir, que la productividad de distintas regiones, por supuesto, es muy diferente, la productividad de paisajes dentro de una misma región, la productividad de distintos establecimientos, la productividad de distintos lotes varía en gran magnitud. Y también hay una gran variación temporal, es decir, que la productividad de un año a otro es muy variable, la productividad de un mes a otro también es muy variable, y entonces, juntando las dos transparencias que acabo de mostrar, tenemos una variable que es crítica, que es la productividad forrajera, y una condición de esta propiedad de los sistemas pastoriles que es muy variable en el espacio y en el tiempo. Entonces necesitamos conocerla, por esa variabilidad necesitamos tener sistemas que la puedan seguir en el tiempo y en el espacio. Y entonces a principios de 2010, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Secretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Ganadería, nos convocó a personas que estábamos trabajando, instituciones que estábamos trabajando en este tema desde hacía varios años, que están indicadas aquí como la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ACREA y el INTA. Y nos convocó para formar lo que se llama así un consorcio, interaccionar más fuertemente de lo que veníamos haciendo, y presentamos y nos invitaron a presentar una propuesta al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina para que financiara el trabajo de ese consorcio. El mandato o la invitación que nos hicieron era poder generar un sistema nacional de diagnóstico, planificación, seguimiento y prospección forrajera en sistemas ganaderos, poder tener tanto para decisores a nivel gubernamental como decisores a nivel predial, productores y todas las instancias intermedias, tener una base de datos de producción forrajera y un sistema que la vaya siguiendo en tiempo real. Y por supuesto estas instituciones trabajan y vienen trabajando a través de apoyo económico también de otras instituciones como la Universidad del INTA, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, el CONICET, y los productores mismos que hace ya muchos años que están interesados en conocer la productividad forrajera. Y entonces lo que les voy a mostrar ahora es el avance que hemos hecho en básicamente generar datos de productividad anual, recopilar datos de productividad anual, de estudiar la variación interanual y estacional de la producción forrajera, de vincularnos con el proceso de toma de decisiones a campo y cómo nuestro proyecto puede aportar a ese esquema de toma de decisiones, y en difusión de los resultados del proyecto. Y al final una breve referencia a las perspectivas que vemos para el futuro. El proyecto está en funcionamiento actualmente, no está terminado. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con la producción forrajera a escala anual, y allí lo que hicimos fue ir a recopilar los datos que provienen de
de este trabajo muy sacrificado que es la estimación de la productividad forrajera a partir de cortes de biomasa en tiempos distintos, y a partir de esos cortes en tiempos diferentes se estima esa tasa de producción de materia seca que tanto nos preocupa. Y esto es algo que han venido haciendo tanto productores principalmente asociados a CREA como instituciones de investigación, INTA, facultades de agronomía, desde hace muchos años. Pero por distintas razones esos datos van cayendo en distintos lugares y se convierten en casi inaccesibles, y entonces este proyecto fue a recopilar esa información para los últimos 30 años. Y conformamos una base de datos de unos 570 datos de productividad forrajera anual de distintos recursos en distintos lugares del país, es decir, cuánto se produce en un año determinado. Y ese conjunto de datos tiene una prevalencia de datos de forrajeras cultivadas, de pasturas o verdeos, cuando en realidad, si uno calcula la superficie forrajera del país, es una proporción altísima, es más vale de producción de sistemas naturales. Pero bueno, eso es lo que teníamos, unos 570 datos, como les dije. Y entonces, a través de lo primero que teníamos que hacer para generar una estimación de la productividad forrajera a nivel país, que fue una de las demandas específicas que nos habían hecho desde la Secretaría, fue armar un mapa de heterogeneidad natural de la Argentina, que hubo que hacerlo prácticamente de manera original a partir de estudios puntuales que había en distintas zonas del país. Y entonces el mapa lo que representa son heterogeneidades de suelo y de vegetación que podríamos considerar como importantes. Y a través de la base de datos de producción de forraje anual, lo que hicimos fue esos datos puntuales que teníamos en la bibliografía, y a veces no se podía llegar a llamar bibliografía, la fuente de donde sacamos esos datos, porque no eran datos publicados, extrapolamos esos datos en función de dónde estaban y el tipo de recurso que tenían. Y entonces, por ejemplo, esto es un mapa de producción vegetal natural, forrajera, en distintos colores, según la productividad en kilos por hectárea por año y su distribución en el país, basada en dónde estaban los datos y en un trabajo de extrapolación. Cuando los datos son de alta densidad, es decir, que estaban más concentrados en esta zona y teníamos información ambiental más fina, el grano del mapa es un poco más detallado. En otras situaciones donde los datos están muy esparcidos y se conoce menos la heterogeneidad, los datos son de grano más grueso. Pero creo que esta es la primera estimación de producción forrajera a escala nacional, con una distribución espacial relativamente fina que uno pueda conocer y que esté basada en datos reales de estimación de producción forrajera. Para la vegetación cultivada es lo mismo, lo que pasa es que está más concentrada en la zona subhúmeda y húmeda, pero también tenemos el primer mapa de producción a partir de esa base de datos que les mencioné. Combinando los dos mapas, se tiene un mapa en kilos por hectárea de la vegetación natural y la vegetación cultivada, ponderados por su proporción en el área, ¿sí? Por departamento. Y entonces ahí tenemos la distribución de los valores de productividad en kilos por hectárea por departamento a nivel país. Si uno multiplica ese valor por la superficie forrajera o ganadera del departamento, tiene las toneladas producidas por departamento a partir de lo que sabemos de la productividad forrajera, que es lo que hemos encontrado en la base de datos. En total son unos 250 a 300 millones de toneladas por año. Resta hacer algún análisis de sensibilidad respecto de ese 250 o 300, que es un rango muy amplio, y de qué depende que uno esté más por debajo o más por encima, pero esos son los datos promedio anuales a nivel del país. Este es el mapa que yo les comentaba. Todo lo que nosotros hacemos termina siendo volcado en la página del proyecto, en la página web, y entonces uno entrando a la página web del proyecto puede ver un mapa interactivo de este tipo. En este caso estamos mostrando la producción en miles de toneladas por departamento. Ahí hay un gradiente de colores, y si uno hace clic en un departamento cualquiera, en este caso está La Madrid, pueden conocer la superficie del departamento, cuánto de eso es forrajero,
cuál es la superficie de los recursos forrajeros espontáneos o naturales, cuánto los cultivados, cuál es la oferta total de recursos de forraje cultivado y cuánto es por hectárea, y qué porcentaje de recursos son naturales o cultivados. Así que hay una base de datos allí disponible para cualquiera que quiera conocer a nivel departamental o de partido estos datos de producción forrajera promedio anual. Bueno, pero la producción anual a nivel promedio no es todo lo que necesitamos para poder tomar decisiones sobre producción, sobre el manejo del recurso forrajero. Y entonces desde hace tiempo que estamos interesados en conocer la variabilidad estacional y entre años, y es un trabajo que ha venido haciendo mucha gente, no solo nosotros, desde hace muchos años. Y lo que pasa es que cuando uno requiere datos mensuales y de muchos años, esta metodología es tan tediosa y tan imprecisa a la vez que uno se queda con mucho menos datos que lo que teníamos con la producción anual. Y entonces lo que hacemos es recurrir a datos satelitales que tienen una frecuencia prácticamente diaria y que están mirando en la actualidad con una resolución bastante aceptable, digamos, áreas de 5 hectáreas o 5,6 hectáreas todos los días, y estiman una propiedad del forraje que es la radiación que está absorbiendo en ese momento en que pasa el satélite. Y entonces uno puede tener medidas muy seguidas de producción forrajera o estimaciones muy seguidas y vincularlas con un promedio histórico, porque por ejemplo el sensor que estamos usando actualmente está cubriendo la superficie terrestre de 2001, y entonces uno ya no solo tiene el dato actual, sino que tiene una pequeña historia de 12 o 13 años con la cual comparar ese dato actual. Uno de los productos que hemos generado con esta metodología es un mapa de anomalías. ¿Qué quiere decir eso? En este mapa de todo el país, lo que se ve en blanco es un área que ha sido enmascarada por nosotros porque es un área con mucha agricultura y no queremos hablar mucho de esa zona. Pero lo que está en azul, en este momento en ese mapa, significa que esa radiación absorbida por el forraje, en ese momento, por ejemplo aquí de una quincena de octubre al fin de octubre de 2012, es la promedio de los últimos 12 años. Si está en verde, o claro, o más oscuro, significa que ese valor está muy por encima del promedio o un poco por encima del promedio. Y si está en amarillo o en rojo, quiere decir que está por debajo del promedio de esa historia de 12 o 13 años. Entonces cualquiera también que visite la página del proyecto puede ver cada 15 días la evolución de este patrón y donde entonces puede haber problemas u oportunidades en producción de forraje. Y el grano, digamos, con el que está hecho esto, si uno quiere acercarse, es de 100 hectáreas, así que cada punto tiene 100 hectáreas. Es una resolución bastante aceptable para ganadería. Perdón, tenía que ver si andaba. Vamos a ver si podemos ir viendo las quincenas, si funciona la película que tengo ahí, ¿ven? Ahora ya estamos en noviembre, el 17 de noviembre, el 3 de diciembre, 19 de enero, febrero, marzo, y cómo va cambiando en distintas zonas, en los tonos de verde, de azul, de amarillo, de rojo, que indican zonas en que está la situación más comprometida o más favorable desde el punto de vista forrajero. Y uno lo puede hacer a escala nacional, o uno puede, por ejemplo, mirar lo que pasa aquí en la zona chaqueña, y van a ver que se ve muy bien la sequía que hubo este verano, la primavera complicada que hubo en la Patagonia el año pasado, pero fíjense cómo empieza a aparecer todo rojo allí en el verano en la zona chaqueña, y que eso comprometió la situación ganadera hoy mismo, porque la mayor parte de la producción forrajera sucede en el verano. Bueno, ese es uno de los productos que ya produjo el sistema. El otro es
el sistema de seguimiento a escala de lote, que es una escala mucho más detallada y que venimos haciendo ya hace muchos años en colaboración con ACREA. Esto es un mapa de un establecimiento cualquiera. Aquí ven los límites de los lotes y estos cuadraditos ahí, rombos, son los píxeles del sensor móvil que usamos para estimar la producción forrajera. Cada uno de esos cuadraditos azules tiene 5 y pico de hectáreas. Y entonces los productores nos dicen dónde están estos lotes, qué recursos forrajeros tienen. Con eso compramos una base de datos, extraemos cada 15 días de información de radiación absorbida y la convertimos en productividad. ¿Cómo hacemos para convertirla en productividad? A través de calibraciones. Este es el resultado de una calibración donde se ve la productividad forrajera medida con tijeras y la radiación absorbida medida con satélite para dos recursos forrajeros diferentes. Y entonces la lógica del proyecto es, esto es relativamente fácil de estimar, se lo hace con el satélite, y entonces si uno dice, bueno, esto está absorbiendo, si un lote está absorbiendo 300, uno entra por este modelo y dice cuánto es la productividad en ese momento. Y entonces uno puede, conociendo el recurso forrajero y teniendo la calibración, que es esta información empírica, puede con relativa facilidad cada 15 días estimar la producción forrajera y compararla con los últimos 12 o 13 años. Parte del proyecto es incrementar nuestro conocimiento sobre esas calibraciones. Entonces en este mapa, en puntos verdes, están sitios para los cuales teníamos calibrada la tecnología ya para estimar producción forrajera. Después esos sitios se pueden extrapolar según criterios ecológicos o agronómicos a otras áreas, pero como ustedes ven, estábamos con muy poca representación en toda la zona semiárida y durante el desarrollo del proyecto se han incorporado todos estos sitios que están en rojo y que muy rápidamente vamos a poder empezar a generar información de producción en kilos por hectárea a partir de ese conocimiento de cómo la energía absorbida por el forraje, que es lo que el satélite estima, se convierte en pasto. El sistema funciona, esto es muy complejo, pero lo voy a pasar medio rápido, con datos meteorológicos, con datos de vegetación estimados con satélites, con distintas coeficientes que nosotros derivamos por investigación, y finalmente genera una estimación de productividad mensual que puede ser utilizada tanto por productores como por funcionarios o cualquier interesado en la cadena que quiera tener un conocimiento en tiempo real de la producción forrajera. A través de los años en que venimos trabajando con este sistema, hemos generado entonces una cantidad de datos bastante importante sobre la producción forrajera a escala mensual de muchos recursos forrajeros. Si volvemos a nuestro mapa de unidades de vegetación, tenemos cada unidad de vegetación puede llegar a tener distintos recursos forrajeros. Esto está sacado de la página del proyecto también, que ustedes pueden visitar. Y entonces, si uno quiere conocer, por ejemplo, para la unidad de sabana de Aristides Jubata, que es ahí al sur de Misiones, norte de Corrientes, tenemos conocido una pastura, un tipo de recurso forrajero, que son las pasturas de Braquedal de Santa. Uno se clica allí y el dato que le aparece es esto, que es una tabla en donde tienen desde julio hasta junio la productividad mensual promedio de los años en que venimos estimando eso. Pueden ser 2 años, 3 años o 13 años, el número de potreros en los cuales eso está basado y una idea de la desviación estándar, es decir, de cuál es la variación entre potreros de ese valor mensual, algo totalmente impensable hace algunos años. Si uno hace clic en otro lado, tiene otra tabla. En esta tenemos un poco más de información, mucho más potreros sobre los cuales está calculado ese promedio, y tenemos muchos años de datos, 10 años para este recurso. Entonces uno puede conocer el desvío estándar, digamos, la desviación promedio que hay entre años para cada uno de esos meses. Es decir, uno puede no solo conocer cuánto es la productividad mensual de ese recurso forrajero, sino también cuánto es la variación entre años de ese mes. Tenemos 63 combinaciones de zona geográfica ambiental y el recurso forrajero que hoy cualquiera puede consultar.
Otra componente del proyecto es tratar de conocer cómo es el esquema de toma de decisiones de los productores, como para poder empezar a meter esta información en ese esquema, porque lo que hemos visto con la experiencia es que a veces ahora estamos como más adelantados con la generación de información y un poco más atrasados en cómo esa información puede llegar a ser adoptada y utilizada realmente en los sistemas de producción. Entonces hicimos una encuesta a usuarios y no usuarios de esta información forrajera, y la encuesta fue bastante coincidente. Estaba fundamentalmente dirigida a asesores y productores, y los resultados eran que tenía alta incidencia, que la producción forrajera tiene una alta incidencia sobre los índices productivos y económicos, que faltaban datos objetivos para elaborar balances forrajeros, y aquellos que tenían esos datos, que eran los que venían del sistema de seguimiento que les acabo de contar, marcaban que era bastante complejo lidiar con la forma en que nosotros estábamos enviando esos datos, que eran básicamente planillas Excel bastante poco amigables. Y entonces se hicieron talleres con ese tipo de actores, y ellos hicieron demandas de qué tipo de información necesitarían recibir. Y entonces el proyecto está desarrollando este tipo de ayudas, que son ayudas visuales y de análisis, para facilitar el análisis de la información que genera el proyecto. Es decir, atrás de esta planilla están todos los datos de producción forrajera para un establecimiento. Puede llegar a tener 12 años de datos para cada lote, para cada mes. Y entonces esto se lo resume más o menos fácilmente, que es esta curva azul punteada, es la producción de forraje promedio para el recurso campo natural, que va desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013, y la curva azul gruesa es la producción estimada en estos últimos 12 meses, es decir, que es la real desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013. Entonces, para ese recurso forrajero y ese establecimiento, el usuario muy rápidamente ve cómo es la situación forrajera y cómo se compara respecto del promedio. Y otra forma de evaluar lo mismo es ver la producción acumulada. Aquellos son valores por hectárea día, y estos son valores acumulados para los últimos meses. Acá también hay una forma muy visual de ver la cosa, que es comparar la situación actual con la situación promedio, y depende cuál es el percentil de esa distribución que hay en los últimos 12 años, le dice al usuario si la situación forrajera que está mirando es preocupante o es favorable. En este caso es favorable, y que la tendencia de los últimos 6 meses es particularmente favorable. También se puede hacer un poco de prospección. Esto es la situación actual de mayo de 2013, actual para el momento que estoy mostrando, y estos son los meses siguientes si la productividad fuera promedio, y uno puede marcar cómo serán los meses siguientes si la productividad está por encima del promedio o por debajo del promedio. Y el proyecto también intenta generar modelos que incluyan la productividad anterior o las lluvias anteriores, y entonces estar parado aquí y no solo hacer una prospección basada solamente en valores históricos, sino también en la situación actual e inmediatamente anterior, y entonces poder predecir, bueno, si este es un año, estoy en una situación muy favorable como es esto, ¿qué probabilidad tengo de pasar a una situación desfavorable en los próximos meses, conociendo cómo está la situación inmediatamente anterior? Esta parte está un poco más verde, más fresca, pero la idea es que los productores puedan cargar su información de carga en el sistema, y entonces que podamos tener no ya solamente datos de producción forrajera, sino también una especie de balance. Lo que tienen ahí es la oferta de forraje calculada como hemos estado haciendo en azul, y en verde la demanda basada en las existencias ganaderas y el tipo de supuesto que uno le pone al consumo que van a hacer los animales allí. Finalmente tenemos bastante preocupación por la parte de difusión, y como les dije, en la página web se pueden visitar se pueden consultar los resultados del proyecto,
y hemos tenido una activa participación en la prensa, en talleres y en charlas y publicaciones. Entonces, finalmente lo que tenemos es que hay una base forrajera heterogénea en el espacio y dinámica en el tiempo, que debe ser cuantificada y monitorizada en tiempo real y vinculada con el tiempo histórico. Los usuarios son diversos: productores, técnicos, funcionarios públicos, actores diversos de la cadena ganadera. Y la idea siempre es que a partir de esa información se puedan usar mejor los recursos forrajeros. Y entonces estamos yendo hacia un observatorio de la producción forrajera, como les dije, con este apoyo institucional y esta intensa interrelación entre instituciones, y por supuesto dispuestos a que nuevos actores se incorporen y colaboren en llegar a tener un sistema que pueda monitorizar y hacer prospecciones y que informe con una cierta frecuencia a los usuarios sobre la producción forrajera nacional. Muchas gracias.